Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad. Para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció, traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba.
que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Bienvenido, querido hermano, al discipulado de Centro Discipulado Mundial. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de tener este espacio de reflexión y crecer como hermanos en la fe. En estos discipulados que son sumamente importantes para nuestra vida espiritual y que como comunidad de fe, aunque estamos a la distancia, estamos cerca a través de la idea de Dios, que es la tecnología. En esta hermosa noche vamos a estar continuando la serie que hemos he trabajado las pasadas 2 semanas, y en esta ocasión estaremos hablando de evangelismo integral y nuevas generaciones, pero estaremos enfocados en el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué esto es importante entender y contextualizarlo para nosotros cuando estemos evangelizando a las nuevas generaciones, poderlo explicar de manera sencilla y que ellos vean que el milagro de la reconciliación es un regalo de Dios para nosotros? Vamos a tener una pequeña oración para comenzar y continuamos este discipulado de hoy. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por cada familia conectada, por cada hermano de la fe, por cada hermano, Señor, de Centro Discipulado Mundial y todos los amigos que en esta hora se conectan para juntos, Señor, crecer en tu palabra. La palabra establece que mientras tú creces en nosotros, nosotros nos multiplicamos en otros. Y te pedimos, Señor, que estos espacios de reflexión sean de poder y de gloria, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya para así poder cambiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les dije, vamos a estar trabajando el tema del ministerio de la reconciliación. Vamos a estar trabajando el tema de Cristo en el centro y yo como colaborador. Pero uno de los puntos más importantes de este discipulado es que vamos a intentar ponernos en los ojos de los baby boomers, que es la generación inmigrante, y tal vez entender un poco cuáles fueron sus desafíos y cómo esta generación en este tiempo es indispensable para la obra de la misión de Dios. Y continuamos con nuestro lema del año, que es Alcance 2020, y cómo todo esto va ligado a lo que Dios ha estado hablando a nuestra congregación. Y por último, tendremos nuestra asignación de esta semana. Estoy seguro que las pasadas 2 semanas han habido grandes testimonios de las diferentes asignaciones que hemos trabajado juntos, y que pronto podremos conectarnos para poder escuchar esos testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo a través de tu vida. En 2 de Corintios es la base que vamos a estar utilizando, capítulo 5, versículo 11 al 21. Yo te voy a pedir que saques la libreta y anotes todas estas citas bíblicas para que juntos las estudiemos hoy, pero que durante la semana tú las repases, para que el Espíritu Santo te ministre de acuerdo al plan que Él tiene para tu vida. Pero vamos a enfocarnos en este capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 11 al 21. Y dice de la siguiente forma: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros, y espero que ustedes también sepan. Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. No estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. Versículo 13 de esta nueva traducción viviente, que es la que estoy leyendo, dice: si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Versículo 14 dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ese versículo, márcalo, anótalo, medítalo. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla.
Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Versículo 16, continúa leyendo conmigo. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo solo, desde un punto de vista tan diferente, que ahora lo conocemos tan diferente. Versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Versículo 18 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y aquí nos vamos a detener en el ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, vemos que Pablo comienza estableciendo cuál es la responsabilidad de la iglesia. Toda la teología de Pablo en la carta y lo que presenta en segunda de Corintios está basada en el amor de Cristo. Y esto es bien importante, porque todo lo que hagamos evangelizando a las nuevas y futuras generaciones tiene que estar cimentado en el amor de Cristo. Nosotros predicamos por amor, nosotros vamos a las naciones por amor, nosotros abrazamos la gente por amor. Nosotros amamos la gente por una correcta relación que tenemos con Dios, donde Dios nos muestra su amor inmerecido. Nosotros nos abrazamos a la cruz y entonces podemos abrazar la gente así como Jesús nos abrazó a nosotros en ese mismo instante, cuando el Evangelio alcanzó tu vida. Yo no sé si tienes el tiempo de recordar ese instante, cuando el Evangelio te alcanzó, cuando Cristo alcanzó tu vida, interrumpió tu agenda y desde ese momento en adelante comenzaste a hablar diferente, comenzaste a pensar diferente, comenzaste a vivir diferente, comenzaste a hablar completamente diferente y tu vida recibió como un perfume de la santidad de Dios. ¿Recuerdas ese instante? Ese instante se llama reconciliación. Cuando yo me encuentro con la cruz de Jesús y al otro lado nace una nueva criatura, un nuevo carácter, un carácter que solamente se forma en el amor de Dios. Cuando hablamos de la reconciliación, sin duda alguna es un milagro que no nos ve como estamos en nuestro estado actual, sino es como Dios nos ve. La reconciliación es cuando una nueva vida ha comenzado. Y ese es el principio del evangelismo a nuevas generaciones. Poder guiar a estas generaciones a tener una reconciliación con su Creador. Que la cruz sea el centro de su vida. Porque ese es el honor más grande que nosotros tenemos como cristianos, que es reconciliar al mundo con su Creador. Por eso rogamos, vuelvan a Dios. La reconciliación es una proclamación de gritarle al mundo, vuelve a Dios, vuelve a tu Creador, vuelve a aquel quien te amó, vuelve a aquel quien va a restaurar tu familia, tu vida. Por eso nuestro mensaje
de evangelismo a nuevas generaciones tiene que ir cimentado primero en el amor y luego guiarlos a que tengan una nueva vida reconciliada con su Creador. Por eso es un mensaje que grita: vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. El milagro de la reconciliación, y así es como me gustaría llamarle, porque creo que es un milagro, es el nacimiento de una vida con propósito, una vida con misión. Por eso debemos tener la misma visión con nuestros discípulos. Que nuestros discípulos puedan desarrollarse de tal forma que ellos entiendan cuál es su misión y entiendan cuál es su propósito de vida. Y en muchas ocasiones, cuando comenzamos a compartir el Evangelio, encontramos la fuerza del mismo Evangelio cuando entendemos que la reconciliación no depende de mí, depende del esfuerzo que yo tenga para conectar a esa persona con Dios, pero solamente el Espíritu Santo es responsable de conectar a esa persona con su Creador. Por eso yo soy considerado, y mi posición dentro de este ministerio de la reconciliación no es concretar la reconciliación en sí, es ser colaborador con el Espíritu Santo, quien está haciendo el trabajo de la reconciliación con esta persona. Porque el centro de la vida, el centro del Evangelio, el centro de la misión es Jesús. Y Él es el centro de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas, establece la Biblia. Pero el ministerio de la reconciliación es mi responsabilidad, pero dentro de Él yo tengo una posición. Yo soy el colaborador del Espíritu Santo en la misión de Dios para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, búscalo y anótalo. En el capítulo 6, versículos 1 y 2 dice de la siguiente forma: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Noten, en el momento preciso, tal vez de crisis, tal vez de angustia, tal vez de familias quebrantadas y fragmentadas, Dios escucha ese momento preciso donde nace la reconciliación de Dios, y ese es el milagro, ese es el día de salvación donde Él nos ayudó. Efectivamente, Él es ahora, hoy es el día de salvación. Recuerda, yo voy a hacer énfasis a que tú recuerdes ese instante donde el Espíritu Santo chocó con tu vida. Sin duda alguna, ese momento preciso, Él te escuchó, no ignoró tu escenario, sino que intervinió, sino que entró y en el día de salvación te ayudó, y desde ese momento tu vida está aferrada a la cruz del Calvario. Es desde ese momento, desde ese instante, donde tú comenzaste a vivir en misión y con propósito. Sin duda alguna es un regalo. Esta reconciliación solo se debe a Cristo. Dios la otorga y la ofrece de manera gratuita, sin merecimientos humanos. Es un gran y único regalo del Padre eterno de la humanidad. Es un regalo. La reconciliación es un regalo, que nosotros somos colaboradores con Dios en este trabajo de evangelizar nuevas y futuras generaciones. Si nosotros entendemos que todo está basado en amor, podemos entender que la fe hace lo imposible, pero el amor hace todas las cosas más fáciles. Y si yo pongo mi vida en las manos de Dios, tal vez el escenario mío sea complicado, sea el matrimonio, sea la familia, sean los hijos, sea el país, sea la nación, sea el lugar donde te encuentres, sea tu trabajo. La fe hace lo imposible, pero el amor hace las cosas más fáciles.
Por eso evangelizar a las nuevas generaciones no se puede ver desde un contexto regular o desde un contexto superficial, sino tenemos que ponernos los lentes de amor y ver que evangelizar las futuras generaciones o las nuevas generaciones es algo que es fácil, porque utilizamos la plataforma que Dios utilizó con nosotros, que utiliza con nosotros y que utilizará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es el amor. Reconciliación significa en griego katalaye, que significa cambiar, interceder de amigo a enemigo, hacer las paces. Significa gracia de Dios al pecador. También significa la recepción de ese perdón a los condenados. Pero el significado de katalaye en griego, el más que impactó mi vida, y es que significa una invitación de paz. La Biblia está llena de hombres que fueron reconciliados con Dios. Ahora mismo nos están viendo cientos de personas que han sido reconciliadas con Dios. Pero la Biblia me da un ejemplo tangible y un ejemplo poderoso de lo que es el milagro de la reconciliación, y está en la figura central de Pablo. A Pablo es un personaje, una persona, es un apóstol. Es un hermano en Cristo que la gente le tenía miedo. Pensaban que era un infiltrado. Era muy conocido y tenía un poder político para perseguir a los cristianos o a los del camino, como se les conocía en el Nuevo Testamento. La figura de Pablo me muestra que cuando Dios se reconcilia con las personas, no se reconcilia por su estado actual, se reconcilia por lo que van a hacer en las manos de Él. Y el ejemplo de Pablo es poderoso, porque Pablo fue el mayor escritor de la Biblia, y cuando yo veo a Pablo y lo veo con los lentes de la reconciliación de Dios con el mundo y la humanidad, puedo ver la gracia de Dios en su vida. Puedo ver que Dios no estaba viendo al Pablo de Tarso que asesinaba, que perseguía a su iglesia. Dios estaba viendo Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Dios estaba viendo a Gálatas, Dios estaba viendo a Éfesos, a Colosenses, a los romanos, la carta a Tito, a Filipenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Filemón. Dios estaba viendo todos los libros que Pablo iba a escribir, porque la reconciliación es esa mirada al futuro de la persona. Es ese instante donde se construye lo que Dios va a hacer en un futuro. Es ese propósito que nace de la reconciliación. Por eso le gritamos a la gente con nuestras acciones y con nuestras fuerzas: vuelvan a Dios, porque en Dios encontrarán misión y propósito. Esa es la gracia de Dios, que nosotros podamos ver la gente como Él las ve, con amor, que nosotros podamos ver la gente con proyectos de vida. No solamente la salvación de su alma, que es lo principal, sino de forma integral, su vida entera, sus dones, sus talentos, sean guiados por el Espíritu Santo para que Dios complete la obra que tiene para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos da una visión de nuestro futuro, hablando del regreso de Cristo y cómo prepararnos para ella. En la carta a los romanos, esta es la obra maestra de Pablo, donde él explica la profundidad, necesidad que todos tenemos de hacer el bien y con Dios, y el hecho de que todo es posible a través del sacrificio de Jesús. En 1 y 2 de Corintios vemos lo que conocemos como la nueva alianza, que somos parte de Cristo. Colosenses nos habla, que Pablo escribe, que Jesús es supremo sobre toda la creación. Gálatas, hay un versículo hermoso de Gálatas que grita a Pablo y dice: aquí están las marcas del Evangelio. Y las marcas del Evangelio son marcas de amor, son marcas de nuevos discípulos. Pablo escribe esta carta de Gálatas porque algunos cristianos empezaban a alejarse, y el Evangelio demuestra que la salvación solo es posible mediante la fe en Cristo. En la carta a Efesios, Pablo es guiado por el Espíritu Santo y descomprime todos los bienes que nos pertenecen a través de Cristo. Se muestra la naturaleza de la fe y el poder de la iglesia.
Cuando hablamos de Tito, esta es una carta personal, está dirigida a un joven, a la iglesia donde sirve, nos muestra cómo ayudarnos unos a otros hasta llegar a la madurez de Cristo. Y esta carta de Tito es importante cuando estemos hablando a través de los ojos de los baby boomers, porque la carta de los Titos trata de una generación totalmente diferente a la de Pablo y Tito. Es una carta a un joven que está dirigiendo una iglesia, que está sirviendo en la iglesia, y nos muestra cómo nosotros podemos guiarlos a llegar a la madurez de Cristo. Filipenses, Pablo escribe en esta carta, está encarcelado, pero aún así explica el profundo gozo de tener en su vida a Cristo. Primera y segunda de Timoteo son uno de los libros que más me gusta. Él está escribiendo a su mejor amigo. Y en esta primera carta Pablo explica la organización de la iglesia y cómo ésta nos llevará a una madurez constante. Es una carta personal, pero muestra el corazón de Pablo parecido al corazón de Dios. El que la gente le tenía miedo, el que la gente juzgaba, el que la gente rechazaba, se reconcilió con su Creador y nació un nuevo propósito y una nueva misión. Por eso, en esta serie de evangelismo de nuevas generaciones y evangelismo integral, no solamente nos enfocamos en el alma de la gente, sino que en ver cómo esa reconciliación produce frutos al reino de los cielos. El gran ministerio, este es un gran ministerio, el ministerio de la reconciliación. Es un enorme magisterio, esta única labor. Es una preciosa vocación, este sagrado deber, este magnífico honor está en nosotros y es para nosotros. Dios nos lo dio a nosotros, solo la iglesia, para hacer esta obra, y solo ella posee este mensaje. Gloria a Dios en los cielos, porque este gran ministerio es una vocación. Amamos y seguiremos amando a la gente así como Dios nos amó a nosotros. Y cuando tenemos a Cristo en el centro, entendemos que yo simplemente soy un colaborador en su misión. Cuando Cristo es en el centro, es el centro de nuestras vidas, entonces yo entenderé que amar al Señor sobre todas las cosas es lo único que yo tengo que hacer. Porque de acuerdo a mi relación con Dios, entonces yo podré servir y amar a mi prójimo como a mí mismo. De acuerdo a mi relación con Dios, siendo Cristo el centro, entonces podré evangelizar. Entonces la palabra, vayan y hagan discípulos, se hará vida en mi vida. Y hará en mí una responsabilidad de que como Cristo es el centro, yo soy su colaborador. Yo soy enviado a ser discípulo, a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para enseñarles que guarden todas las cosas hasta que Él venga. Cristo es el centro de nuestras vidas y nosotros somos colaboradores con Él. Hermano que estás ahí, busca Romanos, capítulo 5, versículo 10 al 11. Busca Romanos, capítulo 5, versículo 10 al 11. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y llevo 2 semanas, con estas 3 semanas, haciéndote una pregunta en espacios, en intervalos entre el discipulado. ¿Qué hay en tu maleta que impide el avance de la misión de Dios en ti? Tal vez es falta de perdón, tal vez es comprensión de la naturaleza de lo que Dios quiere para tu vida. Pero hoy es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Busca, redargúyeme, corrígeme. Hazme entender que cuando fui reconciliado contigo, en ese instante donde te conocí, ahí nació un propósito y una vida. Tal vez es tiempo de desempolvar el ministerio que Dios puso en tu vida. Tal vez es tiempo de ir al baúl de los talentos, sacarlos,
limpiarlos, ponerte la armadura del Espíritu Santo y ponerte a funcionar en su obra. Y aprovecha este tiempo donde estamos en nuestras casas, con nuestras familias. Comparte la cena del Señor. Ministra a tu familia. Ama a tu familia. Busca esos dones y talentos que Dios te dio y comienza a pulirlos, porque te aseguro que en esta próxima etapa Dios los va a utilizar, pero nosotros tenemos que estar preparados para ello. Cuando hablamos de reconciliación y evangelismo, volviendo al tema de nuevas generaciones, la reconciliación es ese proceso inicial del Espíritu Santo en la vida de nuestros discípulos. Es reconocer inicialmente que soy pecador, que la paga del pecado es muerte, pero también es entender que en el proceso de la reconciliación yo tengo que vivir perdonado. Tengo que entender que aunque soy pecador, fui perdonado por Dios. Nuestra responsabilidad en el cumplimiento de la reconciliación del mundo es la de acompañar y cuidar. Escucha bien, nuestra responsabilidad en el cumplimiento de la reconciliación del mundo con su Creador son dos cosas: acompañar y cuidar. Acompañar a nuestros discípulos y cuidar a nuestros discípulos. El milagro del evangelismo es ver al discípulo encontrarse con su Creador diariamente. El discipulado no es una clase, el discipulado es diario y es toda nuestra vida. Estaremos yendo a la cruz, al trono de la gracia, seremos transformados día tras día porque sus misericordias se renuevan todos los días. Es por eso que el proceso del discipulado es toda la vida, una conexión eterna en comunidad de fe con su Dios. Eso es discipulado. Es ese proceso que dura toda nuestra vida hasta el último día. Y qué hermoso que la palabra establece en la gran comisión que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Es un proceso diario desde el momento de la reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación y evangelismo, estamos hablando directamente de discipulado, de evangelismo y estamos hablando también de misiones. Es el cuidar, es el atender, pero ¿a quién? A nuestros discípulos, a nuestras familias, a nuestros líderes. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de alcanzar la cosecha, alcanzar nuevos discípulos. Y cuando hablamos de misiones, hablamos de capacitar y enviar. Capacitarnos para alcanzar a otros. Todos los martes estamos recibiendo capacitación para alcanzar a otros. Pero cuidar, atender, alcanzar la cosecha, capacitar y enviar, se resume en 3 palabras que es la misión de esta iglesia: salvar, sanar y salir, utilizando la visión del modelo de Jesús. Y ahí está el principio de la reconciliación, el salvar la gente, en que esas personas puedan ser sanas espiritualmente para que crezcan saludablemente y que puedan salir a hacerlo con otros. Es un proceso espectacular de evangelismo, reconciliación, salvar, sanar y salir, utilizando la visión de Dios. Muy bien, quisiera entrar al tema de ver las nuevas generaciones desde los ojos de los baby boomers. Sin duda alguna, esta generación es una generación de grandes retos. Son las personas que nacieron en el 1946 al 64. Son las personas de las grandes historias cuando nos contaban cómo eran sus crianzas, que tenían que ir muchas veces descalzos a sus escuelas, pero que se sentían tan orgullosos de poder ir a trabajar a las cañas para poder tener sustento para sus familias. Son las grandes historias que nuestros abuelos nos cuentan constantemente cuando los abuelos de los baby boomers son de generaciones esclavistas. Esta generación sufrió muchos cambios, pero también provocó cambios sociales, grandes cambios políticos y sociales. Tal vez en la década de los 60 es una década de grandes cambios en nuestra nación. Y su gran interés por las causas, es impresionante las luchas por las minorías y por las mujeres. Esta generación fue la que provocó lo que nosotros hoy hablamos como una sociedad moderna. Nació de esta generación.
Esta generación es la generación que nos cuenta cómo la vida en las comunidades, cómo la vida en los barrios era totalmente diferente a la vida de ahora. Es la generación que en los tiempos difíciles tiene las herramientas que nosotros necesitamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, o sí, entiendo que lo tenemos muy vivo, el evento del huracán María en el 2017. Este huracán nos mostró grandes desafíos. Este huracán nos mostró la realidad emocional de nuestro país, pero también mostró la realidad emocional de los baby boomers, porque fueron las personas donde nos dijeron: todo estará bien, calma tus emociones, levántate, que la vida continúa. Los baby boomers son la fuente de sabiduría que esta generación necesita. Y cuando hablamos de los baby boomers, tenemos que entender que desde los ojos de ellos, este nuevo tiempo, esta nueva contextualización, este nuevo tiempo de globalización, son nuevas oportunidades para que esta generación se inserte en el trabajo de la evangelización del mundo. Debemos entender que todo lo que Dios les ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo a esta generación, es la generación que nos moldea y nos enseña 5 aspectos importantes. Primero, compromiso. Cuando vemos la vida desde los ojos de los baby boomers, vemos un compromiso tan genuino y tan profundo, no solamente con la iglesia, sino con su familia y a nivel social. Son las personas que trabajan 30, 40 años en un mismo lugar, dedicaron toda su vida para la construcción de un mejor futuro para sus hijos y sus nietos, y hoy están disfrutando lo que sembraron con sudor, sin zapatos, en las cañas, caminando descalzo para las escuelas. Muchos de ellos no lograron terminar sus estudios, pero hoy día disfrutan de ese esfuerzo para que tú y yo estemos hoy disfrutando de una buena casa, sin duda alguna del mejor café y la mejor comida. Yo lo siento por todas las mamás que me están viendo, pero las abuelas cocinan mejor que nuestras madres. Así que me disculpan, les envío un abrazo, pero el mejor café que tú te puedes beber es el café de la casa de tu abuela o de tu abuelo. 2, es una generación que modela valores. Es interacción de vida, es interacción de valores diarios que nos enseñan el compromiso que han tenido no solamente con su familia, con su comunidad, sino también con la iglesia. Esta generación, y cuando vemos desde los ojos de los baby boomers, vemos una generación que ha recorrido caminos de 50 años. Es la fuente infinita de sabiduría. Nos han enseñado el amor y la devoción por Dios. Esta generación vivió los grandes tiempos de evangelismo en Puerto Rico. Muchos de línea y de corte pentecostalismo. Pero nosotros como iglesia tenemos que ver que desde los ojos de los baby boomers podemos encontrar reflexiones de compromiso, reflexiones de valores. Podremos encontrar cómo caminar este camino de la fe. Por eso es importante que nosotros veamos a los baby boomers dentro de este proceso de evangelismo integral y de discipulado como la sabiduría que yo necesito para levantar a una nueva generación. Yo necesito conectarme con esta generación para que esta generación me transmita a mí toda la sabiduría posible para entonces yo poder levantar una nueva generación. Por eso les dije la pasada semana que cuando hablamos de evangelismo integral y nuevas generaciones, estamos todos metidos en una misma guagua. Los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, los hombres, estamos todos insertados en este gran equipo para lograr mejores resultados. Ser un baby boomer en la iglesia no significa el fin del servicio a Dios. Esta es la etapa de constante crecimiento. Es un buen tiempo para abrazar las nuevas generaciones con confianza para que logren cumplir su misión. Esta generación necesita confiar en la próxima generación. Y aquí hay un factor de confianza. La generación baby boomer
necesita comprender que la misma confianza que Dios tuvo con ellos es la misma confianza que Dios tiene con las nuevas generaciones. Y viéndolo desde los ojos de los baby boomers, esa capacidad de confianza se traduce a la capacidad de delegar lo que Dios le dio para su vida, para que la obra de Dios continúe, aun cuando de la generación baby boomers a la generación postmillennial hay 50 años de cambios. Pero te doy una gran noticia: el Evangelio es el mismo, no importa el tiempo que haya pasado. Y voy culminando con estas 5 recomendaciones dentro de nuestro plan de evangelismo que tenemos que tener en constante pensamiento y en constante reflexión. Y te doy 5 recomendaciones, pero tú puedes añadir más. Y te reto que en esta semana tú añadas más, amplíes, reflexiones y dejes que el Espíritu Santo te ministre para que puedas alcanzar a otros para Cristo. Porque ese es el fin del evangelismo, la reconciliación del mundo. Gritar: vuelvan a Dios. Y la primera recomendación para nuestro plan de evangelismo es que necesitamos hacer cambios inmediatos y radicales. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos redarguya para poder cambiar no solamente de inmediato, sino que sean cambios radicales. El punto número 2, debemos estar dispuestos a reconocer que necesitamos ayuda, a crear una comunidad de líderes internos y externos comprometidos. 3, colaborar con la agenda de la iglesia, colaborar con los pastores, capacitar líderes y equipos, trabajando, orando y soñando juntos. Si tú eres pastor de ministerio, si tú tienes un grupo, un small group, o simplemente estás trabajando como algún mentor de ministerio, es tiempo que no solamente trabajemos, hay que orar juntos. Pero lo más importante de esto es que tenemos que soñar juntos. Porque cuando soñamos juntos, vemos a Dios manifestándose, no importando el tamaño del grupo o de la iglesia, sino que Él nos enfoca a través de nuestros sueños a cumplir la gran comisión que es la misión y la visión de la iglesia. El Espíritu Santo es quien imparte los planes de Dios, así como también el poder de Dios. La cifra más importante para nuestra iglesia no es cuántos asistieron en la semana pasada o cuántos se conectaron, sino cuántos en tu barrio, cuántos en tu comunidad, cuántos en tu pueblo, cuántos de tus vecinos necesitan de Jesús. Esa debe ser la cifra más importante cuando hablamos de evangelismo. Donde hay amor, hay bendición. Y donde hay bendición, hay multiplicación. Hechos 6:7 dice de la siguiente forma: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mientras crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando crecemos en su palabra, la multiplicación de discípulos se dará de forma natural. La movilización en nuevos discípulos, porque no es un producto de mi esfuerzo. La movilización y la multiplicación de discípulos es el producto de Dios movilizándose a través de su gracia, de su Espíritu Santo, redarguyendo a la gente. Y mientras la palabra del Señor se seguía proclamando y creciendo, había un factor unido que era el crecimiento de nuevos discípulos. Por eso es Dios quien moviliza y es Dios quien nos permite unirnos a lo que Él ya está haciendo en ese lugar. Es Dios quien nos permite unirnos. Y yo te invito a que en este tiempo tú puedas no solamente reflexionar cuando tú te encontraste con el Señor, no solamente puedas reflexionar ese momento de reconciliación con tu Creador, sino que también puedas disfrutar cuando tus discípulos se reconcilian con Dios.
que puedas ser un colaborador del Espíritu Santo en ese proceso, en acompañamiento y en cuidado. Y esa es la asignación de esta semana. La asignación de esta semana es oración y ayuno. Es establecer un plan de oración semanal. Esta semana vamos a orar por nuestros discípulos y por sus familias. Escucha bien, por nuestros discípulos y por sus familias. Vamos a ayunar. Y el ayuno es el fortalecimiento de nuestro espíritu y mi relación con Dios. Vamos a orar por nuestros líderes, por nuestros pastores generales, por nuestros pastores asociados. Vamos a orar por nuestros mentores. Vamos a enviarles un mensaje de amistad y amor. Vamos a sacar citas futuras. Vamos a decirles, pastora, cuando pase este tiempo, quiero que me visites en mi casa. Quiero compartir un café y hablar. Vamos a reírnos con ellos. Vamos a abrazarlos. Esta semana es de oración y de ayuno. Que el Espíritu Santo ponga sus ojos en nosotros. Que podamos ver la reconciliación del mundo como Cristo la ve. A través de un proceso de nacimiento de una nueva vida con misión y con propósito. Yo te pido ahí donde estás, que si estás con tu familia, y si estás solo, si estás viendo este live desde tu carro, si estás viendo este live en tu casa, yo te pido que en estos momentos tú inclines tu rostro y en estos segundos me permitas orar por ti. Porque aunque no te estoy viendo, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Señor, yo te doy gracias. Gracias por estas familias. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada persona que nos ve desde sus autos, desde la oficina del trabajo, o tal vez desde un rincón en otra parte del mundo. Porque la idea de Dios de esta tecnología es que podamos llegar hasta los confines de la tierra. Yo te pido, Señor, que cada baby boomers del mundo y del Centro de Discipulado Mundial active sus dones y talentos, que sus ojos sean abiertos, que tú les des nuevas visiones, Señor. Porque estamos hablando de futuras generaciones y necesitamos su sabiduría. Espíritu Santo de Dios, guárdanos, redargúyenos, y que esta semana de oración y ayuno sea una semana de gran crecimiento. Que podamos ver grandes testimonios la próxima semana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana.